Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al breve comentario de la Parashá. Esta semana, la semana del 27 de agosto del 2021, que corresponde al 20 del mes de Elul del año 5781, segundo año de la pandemia, nos corresponde la Parashá Kitavó. Cuando vengas o cuando entres, sea traducido cuando entres, pero el sentido es cuando vengas. Y va desde el capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 8 del Sefer Devarim. Y es una parashá breve, bastante breve, muy corta. Las aliot son todas muy cortas, excepto la que tiene que ver con bendiciones y maldiciones, que es la más larga. La Haftará, que corresponde, ¿cierto?, a la lectura del libro de los profetas, se ubica en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, va del verso 1 al verso 22. Y el Maftir, que son los últimos versículos que se leen, que se repiten, en realidad se repiten, después de la lectura de los profetas, se repite el capítulo 29, verso 6 al 9. Al 9 o al 8. Me quedé en la duda si es el 9 o al 8 y lo vemos de inmediato. El verso 8. Hasta el verso 8. Bueno, esta parashá, dije yo que es una parashá breve, sin embargo el material es un material extraordinario. Y aquí habla de muchas cosas, pero básicamente de las bendiciones que uno va a alcanzar, ¿cierto?, por obedecer los mandamientos, y las maldiciones que uno se va a traer, ¿cierto?, por el hecho de desoír la palabra del Eterno, las ordenanzas en realidad, del Eterno. Y dice así, capítulo 26, verso 1, Dejaya kitabo el haaretz, asher Adonai Eloheja noten leja, najalá verishta, beyashav tabá, y sucederá que cuando vengas a la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Y bueno, aquí lo primero aquí que surge es porque dice cuando vengas. Dice, Belakachta me reshit kol pri ha'adama. Tomarás de lo mejor o de lo primero, de las primicias, de todo fruto de la tierra. Ayer taví me arceja, que venga de tu tierra, el fruto que salga de tu tierra. Ayer Adonai Eloheja noten la, que el Eterno tu Dios te dé. Dice, y tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo que recojas en la tierra que el Eterno tu Dios te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para que habite su nombre. Esto se refiere a Jerusalén, ¿cierto?
Eh, y acudirás al Cohen, al sacerdote que esté en esos días, y le dirás: declaro hoy al Eterno, tu Dios, que he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres que nos daría. Bueno, lo primero que me llama la atención es, ¿cierto? Aquí este es un discurso que está dando Moshe, ¿cierto? Moisés, nuestro maestro Moshe Rabbeinu, eh, al, al este del Jardín, es decir, no están en la tierra prometida todavía. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice cuando vengas a la tierra? Y es porque el Eterno ya está en la tierra. El que está hablando esto por boca de Moisés, ¿cierto? Es el Santo Bendito. Y aquí nos demuestra que el Eterno ya está esperando a los hijos de Israel dentro de la tierra, ¿verdad? En varias partes él no, nos enseña que la tierra es de él y que él la entregó, ¿cierto? Como en empréstito a los hijos de Israel. Y por eso tenemos que tener el cuidado de no contaminarla, ¿cierto? No llevar abominaciones. ¿Por qué? Porque la tierra, esa tierra tiene la capacidad de vomitar, tiene la cualidad de que vomita a sus habitantes. Cuando los habitantes no hacen lo que el Eterno ha establecido para la manutención de su tierra santa. Entonces, la idea básica de esta primera alia es el Bikurim, lo que se conoce como primicia. Y la verdad es que primero aclarar un par de ideas. Y la idea generalizada es que cierto, hay que darle al Eterno porque el Eterno lo pide. Entonces hay que darle al Eterno y el Eterno pide dárselo al sacerdote y hay todo un tema, ¿cierto?, respecto de todas estas cosas que le corresponden al sacerdote. Aquí se va a hablar de las primicias, después se va a hablar del diezmo, qué sé yo, todo eso. Y todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con dar al Eterno. Hay mucha gente que tiene problema con ese concepto. Tiene serios problemas con dar, ¿cierto?, lo que la Torá establece. Que curiosamente no tienen problema con los pasajes que dicen que uno recibe. Tienen problema con los pasajes que dicen que uno tiene que dar. ¿Se fijan? Ahora, esta es la mejor manera. Bueno, primero dije yo que íbamos a aclarar un par de conceptos. Y dentro de esos conceptos está, o las ideas en realidad, está esta idea de que Dios necesita que le demos eso. Y la verdad es que Dios no necesita nada de nosotros. Y aquí me detengo un minuto. ¿Por qué? Porque me gusta esta idea que desarrolla la Torá y sobre todo el judaísmo. A diferencia, ¿cierto?, de otro tipo de creencia y de otra fe, donde se presenta a un Dios que sí necesita que yo le dé, que sí necesita. Ojo, porque no estoy diciendo que Dios no pide. Sí, es verdad que Dios pide, pero Dios no pide porque necesita imperiosamente que yo le dé. ¿Se fijan? Eh, esta idea, que es falsa, por cierto, de que Dios, ¿cierto?, es pobre y que ama a los pobres, o que Yeshua era pobre y que ama a los pobres y que los ricos por el solo hecho de ser ricos se van a ir al infierno, es una idea lo más lejos de la Escritura. Lo más lejos de la Escritura. Eh, Se ha llegado a caricaturizar, ¿cierto?, de que todos los ricos se van al infierno y el pobre, solo por ser pobre, ¿cierto?, tiene la entrada al paraíso ya asegurada. Y la verdad es que no es así. Cuando la Escritura habla, ¿cierto?, de los pobres, sobre todo en el contexto de las bienaventuranzas, del pobre de espíritu, porque según la Torá, la pobreza viene por la falta de implementar los mandamientos. El reino de los cielos es primero y lo demás es añadido. ¿Y cuándo no llegan las añadiduras? Cuando no estoy preocupado del reino de los cielos. Entonces, según la Torá, la enfermedad y la pobreza es por la violación a los mandamientos del Eterno. Pero bueno, ese no es mi tema, ni mi comentario ahora. Me quiero centrar en el tema de la primicia. La primicia, en realidad, es el mejor método, la verdad es que es el mejor método inventado por Dios para generar riqueza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno examina con cuidado lo que decía la Escritura, ¿cierto? Por ejemplo, la Escritura decía, ya, de todo corderito que tú tengas, el primer ejemplar parido, ¿cierto?, por la hembra, obviamente, ese es del Eterno. Entonces,
y si esta hembra tenía, por ejemplo, durante su vida tenía, no sé, eh, 30 o 40 crías o 20 crías, solamente le dabas una. Si esta hembra tenía una cría durante toda su vida, ¿cierto? Vamos a poner el caso de una oveja. Si esta oveja tenía una cría, esa cría es del Eterno. Y te quedaste con una, con la madre. Pero si esta cría, ¿cierto? Tenía 50 o 40 crías durante toda su vida, el Eterno igual se llevaba una. Y tú te quedas con 39 o con 49. Entonces, ¿qué te obligaba el Eterno? Te obligaba a tener varias ovejas. ¿Por qué? Porque en la medida en que él tuviera muchos primogénitos que le pertenecían, ¿cierto? El caso tuyo era multiplicado lo que el Eterno te dejaba para ti. ¿Por qué el Eterno pediría, ¿cierto?, el primogénito, o en este caso, en el caso de los animales, y la primicia en el caso de la tierra? Y la verdad es que no es porque él lo necesite. Si el Eterno declara, ¿cierto?, en el libro de los Salmos, mía es la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En otra parte dice, mío es el oro y mía es la plata, y mío es toda bestia del campo. ¿Quién podría, cierto? ¿Quién podría pensar en algún momento que nosotros somos dueños de algo si cierto, este tzadik, este justo llamado Job, llegó a decir, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Sin nada llegué, sin nada me voy. Todo se queda acá. Entonces, ¿por qué el Eterno pediría? ¿Por qué el Eterno lo pide? ¿Para qué lo necesita? Y la verdad es que Él no lo necesita. No estoy diciendo que no lo pide. Lo pide. Estoy diciendo que Él no lo necesita. Es decir, en la primicia, el bikurim, que es la primicia, o el bejor, que es el primogénito, básicamente no es para el Eterno, es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que está produciendo fruto, ¿qué es lo más codiciable? Tú vas a tu huerta y ves cómo, ¿cierto?, cómo ha crecido la siembra de tomate, y cuando empiezan ya a pintar, a adquirir el color, ¿cierto? ¿Cuál es el más codiciable? El primero. El primero es el más codiciable. Recuerden ustedes que la caída del hombre, el pecado en realidad, en el judaísmo no hablamos de caída. El hombre es un ser pecador, no es un ser caído. Recuerden ustedes que el pecado en el Gan Edén, en el jardín del Edén, se generó porque el hombre no fue capaz de soportar, ¿cierto?, la codicia de tomar un fruto. Bueno, dice la Escritura que cuando Eva miró, vio que el fruto era codiciable a los ojos. Codiciable a los ojos. Entonces hay una tendencia en nosotros en quedarnos con aquello que es primero, y que por el solo hecho de ser primero cuenta con una bendición especial de parte del Eterno. ¿Se fijan ustedes? Entonces, pero básicamente no es para el Eterno, es para nosotros. ¿Somos nosotros capaces de eso, sacrificarlo y decir, esto que es lo más bonito, este fruto que es el más agradable, que él salió, ¿por qué la primicia es tan agradable? Porque es la que cuenta con el vigor de la producción. Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, en el caso del hijo mayor. ¿Por qué el hijo mayor era para el Eterno? Porque constituye el inicio del vigor del varón, del hombre en este caso, ¿verdad? El primero y el último. El primero es el inicio de tu vigor y el último es el Ben Skunim, que es el hijo de tu ancianidad, el hijo que tú tienes cuando ya vas
por la curva, ¿cierto?, de regreso en la vida. Luego tú eres una persona más madura, eres más sabio, eres más relajado, disfrutas más de la vida. Luego el conchito, como le decimos acá en Chile, el conchito, ¿cierto?, el más chiquito, se cría diferente al mayor. El mayor se crió mientras nosotros corríamos para allá, para acá, trabajábamos, pagábamos cuentas, ¿cierto? Levantábamos un hogar. En cambio, el último no. El último, generalmente el último disfruta más de los padres que los primeros. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué Dios pediría, ¿cierto?, en consideración el bikurim? Porque es lo que lleva el vigor de la producción, ¿cierto? Los primeros tomates son los más bonitos, las primeras manzanas, las más lindas, las más codiciables, las primeras granadas, ¿cierto?, las más aromáticas, y así. Y en ese contexto, el Eterno, ¿cierto? El Eterno nos pide que le demos lo primero, que le demos lo mejor. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Ese. Soy capaz yo de sujetar, ¿cierto?, mis propios deseos y ofrecerlos al Señor. Esto, este principio recorre toda nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas no conozco yo que me dicen, oh, yo quisiera, ¿sabes que yo quisiera, tengo el deseo de orar, el deseo de buscar al Señor, el deseo de leer, pero ¿sabes que estoy tan cansado, cuando llego del trabajo, no, estoy 5 minutos leyendo la escritura y me quedo dormido, o 5 minutos orando al Eterno y me quedo dormido? Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es la mejor hora? ¿Cuál es la hora en que estás mm, muy despierto, muy atento, muy claro en tu mente? ¿Cuál? Bueno, en la mañana, entonces en la mañana estudia Torah. Claro, si nosotros acostumbramos a ofrecerle las horas ya desgastadas y gastadas y cansadas, ¿cierto?, mal usadas, no le estamos ofreciendo lo mejor, le estamos ofreciendo lo que sobra. Entonces, ¿cuándo uno debiera estudiar Torah? Cuando uno está más atento, cuando tiene más fuerza, y eso es cuando se levantan. Uno se levanta, una buena ducha, un buen café, muy cargado para despertar, ¿cierto? Y estudiamos Torah. ¿Por qué? Porque tenemos todas nuestras facultades, ¿cierto?, y el máximo de potencia, de energía, y le estamos ofreciendo al Eterno lo mejor. Cuando adoramos a Dios, cuando le alabamos por sus bondades, ¿a qué hora lo hacemos? Si es que lo hacemos. ¿A qué hora lo hacemos? Le ofrecemos fíjense que la Escritura, la Torá, decía que el primer sacrificio tiene que ser temprano en la mañana, ¿cierto? El Corban Tamid, primero en la mañana. Y ese Corban Tamid es eterno, es un sacrificio eterno. Eso siempre lo vamos a dar, siempre, sí o sí. Haya templo, lo vamos a dar. Y cuando no hay templo, bueno, dice la Escritura, ese sacrificio es sustituido con una oración. Quiere decir que en la mañana nosotros debiéramos partir la mañana con una buena, ¿cierto?, alabanza al Eterno, una buena adoración, pero buena, ¿cierto?, con energía, con potencia, con lo mejor de nuestras facultades mentales, las facultades que el Santo bendito nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él se merece lo primero. ¿Y por qué Él se merece lo primero? ¿Por qué Él se merece, ¿cierto?, esta primicia? Porque si nosotros estudiamos, ¿cierto?, la Escritura, la Torá nos dice a nosotros que Él también hizo lo mismo para con nosotros al momento de ofrecer, ¿cierto?, lo que para Él era primicia. Fíjense que dice la Escritura, 1 Corintios 15:20, más ahora Mashiach ha resucitado de entre los muertos. Bikurim, de los que durmieron es hecho este. Es decir, incluso, ¿cierto?, nuestro Padre Celestial
Él mismo separó su bikurim para entregarlo por nosotros. Él no entregó lo que le sobraba. Él entregó para nosotros lo que era de mayor, ¿cierto?, aprecio para Él, lo que era de mayor estima para Él. El Santo Bendito jamás nos ha pedido a nosotros hacer algo que Él no haya hecho primero. Él es un Padre que acostumbra a predicar con el ejemplo. Él siempre lo que ha pedido es lo que Él ya ha dado. Y a estas alturas de la vida entendemos que Él lo dio todo. Él lo dio todo. Tengo otra traducción que dice, lo cierto es que el Mesías sí resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El primero, bendito sea su nombre. Entonces, el autor, ¿cierto?, de Corintim, de los Corintios, en este caso Rab Shaul, ¿cierto?, de una manera magistral, toma el tema, ¿cierto?, del Bikurim para presentarnos, ¿cierto?, esta entrega extraordinaria, profunda, generosa de parte del Eterno, ¿cierto? Y él tiene en su mente la idea de lo que era la primicia, el Bikurim de los frutos, el Bikurim de los frutos. ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos pide a nosotros que demos lo mejor? Porque Él fue capaz de dar lo mejor. El muy el muy sabido, ¿cierto?, y conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cobra otro sentido cuando lo vemos desde el punto de vista de las primicias. Dios pudo haberse guardado su primogénito y haber mandado otro. Él pudo haber mandado un ángel, él pudo haber mandado otro, o pudo no haber mandado a nadie. Sin embargo, ¿cierto?, Él tuvo esta capacidad extraordinaria, bendita, eterna, de decir voy a dar lo mejor. Yo no me voy a guardar nada. A eso se refiere Rab Shaul también cuando él dice, ya vosotros estáis saciados, vosotros estáis llenos, no tenéis necesidad de nada. ¿Saben por qué? Porque todo lo que tenía que el Eterno, el Santo Bendito, dar para nosotros ya lo dio. No esperes nada más de Dios, porque todo lo mejor ya lo dio y está al alcance de nuestra mano. Tuvo esta capacidad de separar su propia primicia, su propio bikurim y ofrecerlo. Y esto lo digo también desde el punto de vista del propio Mashiach, en que él mismo se ofreció, ¿cierto? Cuando está hablando sobre su muerte, él dice, no, a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco. La palabra clave en el tema de las primicias es tú ofrecerás, tú ofrécelo. El Eterno lo pide, pero tú ofrécelo. ¿Se fijan? Hay todo un ritual en esto. Hay un ritual, por ejemplo, cuando hablamos de la oración, el Eterno necesita mi oración, no la necesita, tampoco la necesita. El Eterno sabe de qué tengo necesidad, por cierto, claro que sí, lo dice la Escritura, pero a Él le gusta que yo se la pida, sí, porque este es un ritual para Él. Él es un Dios de las formas y de los modos. Hay una forma y un modo como hay que hacer las cosas, como Él lo ha establecido. El que pide, recibe. Y el que no pide, no recibe. Aun cuando Dios tiene absoluto conocimiento de lo que necesitamos, Él dice, no, pídalo. Usted lo pide, usted lo recibe. Usted lo busca, lo va a encontrar. Usted llama, se le abre. Así funciona. ¿Y qué es lo principal, cierto, y lo importante en esto de las primicias? Usted sepárelo. Usted. Y de esa forma Dios mide tu corazón. Usted lo separa y usted lo lleva donde el Cohen, donde el sacerdote, y usted lo mece y usted lo ofrece y usted declara. Y usted declara, y la declaración es una declaración muy, muy importante, no tenemos tiempo de verlo hoy día. Entonces, ¿qué nos enseña esta parashá? Nos enseña a considerar en nuestras vidas qué tan capacitado estoy yo de sobreponerme a mi propio deseo egoísta, de echar mano a aquello que es lo primero, ¿cierto? La primicia, lo mejor,
que le pertenece al Eterno y no hacer yo un uso indebido de ello. ¿Qué tanto puedo hacerlo? Hicieron un experimento en Gran Bretaña y pusieron a varios niños, ¿cierto? En forma separada, a varios les pusieron una caja de chocolate, le dijeron, esta es una caja de chocolate, tienes que cuidarlo, tienes que guardarlo, no los comas hasta que yo regrese. Y eso lo grabaron. Y como los niños miraban la caja de chocolate, otros la tocaban, después otro la abrió, y nos faltó el que tomó el chocolate y lo comió nomás. Y ese experimento lo siguieron durante años. Después siguieron a estos niños cuando crecieron, incluso después, cuando fueron ya adultos y hombres de trabajo, ¿cierto? Y casados y todo eso. ¿Y saben lo que arrojó este experimento? Que aquellos niños que lograron no tocar ni comerse esos chocolates, tuvieron éxito en la vida. Mira qué bonito. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron durante toda su vida clara conciencia que hay cosas que son de ellos y hay cosas que no son de ellos. Y a los que probaron y sacaron el chocolate, ¿cierto? Y que se comieron finalmente el chocolate, la estadística arrojó que les costó mucho salir adelante en la vida, tomaron muchas decisiones equivocadas, optaron por caminos equivocados y muchos de ellos fracasaron en su vida. Y esto es un experimento, pero este experimento parece que es la Torá y tiene 3500 años. Nosotros tenemos dos actitudes que tomar frente a este tema, el tema de los diezmos, de la ofrenda, de la primicia, el bikurim, ¿cierto? O busco una excusa para no hacerlo, o me ciño a la Torá y lo hago, entendiendo que a la larga eso va a traer éxito a mi vida. Y no hay más. Entonces, quiera el Santo Bendito que podamos en nuestra vida, ¿cierto? Tener eso claro. Hay cosas a las cuales nosotros tenemos acceso. Y es como cuando eh, alguien te dice, toma, te puedo dejar este dinero y me lo guardas. En algún momento te lo voy a pedir. En algún momento te lo van a pedir. ¿Tienes la capacidad de guardarlo? Lo tienes tú en tu poder, pero no es tuyo. Y el Eterno hace lo mismo con el bicurín, las primicias, ¿cierto? Con el maaser, el diezmo. Ese dinero lo tienes tú en tu poder, pero ese porcentaje no es tuyo. ¿Puedes hacer eso? ¿O vas a terminar como estos niños que no tuvieron la capacidad de discernir esto es mío y esto otro, aunque lo tengo yo en mi poder, no es mío, no me pertenece? Y les puedo asegurar, ¿cierto? Por lo que nos cuenta la Torá, de que aquellas personas que tienen esta capacidad de discernir esto es mío y esto es del Eterno, ¿cierto? Sin duda van a gozar de un éxito espiritual y material extraordinario. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.